Bueno, ¿qué podemos decir? O mejor dicho, que hay muchas cosas que decir y a veces hay que ordenar un poco los pensamientos ante tanto arsenal argumentativo, informativo, dogmático que podemos mencionar al respecto, ¿no? La ley penal constituye la manifestación, expresión eh, de más alto grado de injerencia al contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales. La ley penal es expresión, manifestación y uso bien en el Estado, esa autoconstatación de soberanía estatal, como decía en la doctrina este, Justo Ramírez, y lo que implica ese acto de soberanía de definir qué comportamientos han de ser constitutivos de delito, sea por acción o omisión. Y si estamos ante una expresión o manifestación de la mayor dosis de descarga que puede significar una dosis de injerencia a los derechos y libertades fundamentales de una persona, y si a su vez esto implica que tenemos que concatenar esta fuerza punitiva del Estado, como dice Muñoz Conde, esa violencia institucionalizada, porque otra cosa es la violencia que ejercen los privados, y someterlo entonces a esos valores democráticos, importa su racionalización. ¿Cómo podemos racionalizar el uso de la ley penal en un orden social y democrático de derecho? ¿Cómo podemos lograr ello? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el derrotero ante ello? Lo que hemos tratado de señalar, de difundir y argumentar en estos últimos tiempos, en este contexto de pandemia, ya hace ya más de 2 años, uno está muy metido en estas capacitaciones virtuales. Creo que ha sido, es y será siempre la única forma de hacerlo, es a través del empleo o la utilización de la dogmática, de la ciencia del derecho penal. Eh, si algunos creen o pretenden, ilusamente si se quiere decir, que pueden estar aplicando la ley penal tal y como está escrita, que pueden darle grado de aplicación o materialidad conforme sus contornos descriptivos literales, están finalmente yendo por un camino totalmente sin base, si lo queremos decir, en un torrente cargado de una fuerte dosis de aplicación, de praxis, pero vacío sustancialmente hablando. ¿Por qué? O si consideramos de que este aparato punitivo del Estado va a implicar esa injerencia en el contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales, tenemos que ver cómo limitarlo y limitar su aplicación, su incidencia, que obviamente es legítima, a efecto de proteger bienes jurídicos en cuanto a la realización de la justicia, donde, claro, somos totalmente conscientes que en los últimos tiempos ese modelo político criminal más se proyecta a unas cuotas de intervención represivas que preventivas, porque esto nadie lo puede poner en estado de la cuestión, y que todo ello obedece estrictamente a ciertas coyunturas o contextos de bastante dramatismo, donde intervienen una serie de actores sociales y vienen a influenciar de manera decidida en todas estas reformas político-penales. Como bien decía Franz Bolis hace ya muchos decenios o años atrás, siglos atrás, la política criminal, mejor dicho, sus principios que están desarrollados, aglutinados en el título primero del Código Penal, constituye el límite infranqueable de la política criminal. Esto llevado a nuestros tiempos nos lleva a decir lo siguiente, que ya hace mucho tiempo atrás en nuestro país, la política criminal ha desbordado totalmente el derecho penal, sus principios. Y esto lo podemos advertir claramente haciendo un análisis de proyección, haciendo un examen muy estricto y riguroso en nuestro Código Penal y leyes penales especiales, en esa coherencia que debería existir, en esa sistematicidad, en lo que significa la plataforma estructural, su base esencial, que es el título primero, trastocado una reforma 2876 y 28730 en su momento, en cuanto a el artículo octavo, título primero, en cuanto a responsabilidad por el hecho. Creo que todos los que estamos acá presentes, estamos viendo a la autora Marilena Portoguerrero, a la cual le mandamos un saludo muy afectuoso, es decana del Colegio de Abogados de Lima. Siempre se dice de que en un orden social y democrático de derecho, una persona solamente puede ser sancionado por lo que hizo, ser un tonto, un sinvergüenza, un mantenido, un holgazán, o finalmente un demagogo,
mientras que no comete un acto constitutivo de punible, que tal como tal está descrito en la ley penal al momento de su comisión, no puede ser objeto de sanción. El derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto, pero eso trastocado en base a las instituciones más criminológicas que penales, como la reincidencia a la habitualidad. El Código Penal de 1991 significó un avance muy importante en su momento, dejar atrás la base del positivismo criminológico, más propiamente un derecho penal de autor anclado en la peligrosidad, en los factores y características propias del sujeto actor del delito, donde tenemos que tomar muy en cuenta la diferencia entre la función o el objetivo que se traza a partir del derecho penal y distinto que se traza a través de la criminología, ¿no? Del ser delincuente, el biotipo criminal, ¿no? El criminal mind, de la mente del sujeto que comete el acto luctuoso, la descripción fenoménica, la causal, y cuáles son los factores y condiciones que llevan a muchas personas a delinquir. Es la ciencia del ser. Pero la dogmática es la ciencia de deber ser, y a partir de ahí se quieren amoldar los comportamientos que están descritos en una gran cantidad de delitos en nuestro país en los últimos tiempos. Y cuando señalaba de que la única opción que tenemos es para poder racionalizar el aparato punitivo del Estado, en un Estado social y democrático de derecho, constituye la dogmática, adquiere mayor grado de firmeza en coyunturas como las actuales, donde un legislador o un poder ejecutivo muy proclive a querer satisfacer las demandas de una sociedad, prefiero hablar de sociedad que un pueblo, una frase muy desgastada y mal utilizada por algunos políticos, quieren generar mayores cuotas de demanda ante ciertos grados de conflictividad y violencia que se producen en nuestro país. Somos totalmente de acuerdo de que el derecho penal tiene que intervenir siempre y cuando se identifique bienes jurídicos que sean dignos de tutela y protección punitiva. Conforme el artículo 4 del título primero del Código Penal, toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. Creo que ahí todos estamos de acuerdo. Pero eso no significa que debamos dejar de lado lo que implica los principios de fragmentariedad, de subsidiariedad y de última ratio. O sea, no en vano, hace muchos años atrás de la Ilustración, y creo que de un derecho penal liberal se fueron propugnando, se fueron impulsando esta ideología programática filosófica de fragmentariedad, de la subsidiariedad y de la última ratio, que hay que primero acudir o hacer uso del resto de medios de control social y cuando estos se muestren inoperantes para contener determinados focos de riesgo para determinados bienes jurídicos, recién hagamos uso del derecho penal. Pero acá se ha hecho un desuso, así como justo leía en un artículo, el uso abusivo o excesivo de la prisión preventiva en nuestro país, ¿no? Que en algunos casos sea totalmente legítimo. A tal efecto, entonces, lo que estábamos señalando, que esos principios de seguridad fragmentaria de última ratio resultan siendo esenciales al momento de operativizar el uso de la ley penal a través de criterios interpretativos. Estos criterios interpretativos tienen que darse a partir de derroteros, objetivos propiamente de la finalidad axiológica o finalística del derecho penal, que no es otra que la protección de bienes jurídicos, al margen de que algunos, dentro de sus trincheras o sus tribunas, sean de la postura de que sea la vigencia de la norma. La vigencia de la norma, una visión instrumentalista que tiende también a construir la culpabilidad y colorearla a partir de contenidos sistémicos y se deja de lado de un punto de vista personalista, individualista, si se quiere decir. Dicho esto, en los últimos tiempos, en las construcciones teóricas conceptuales, doctrinales, dogmáticas que se han ido acuñando y afinando a partir del funcionalismo, sobre todo un poco más radical, por Jacobs y sus seguidores, se trata de llegar de contenidos puramente normativizados a las categorías dogmáticas del delito. Nosotros ahí sí discrepamos legítimamente y respetuosamente porque consideramos, somos de la postura, que tanto la acción como la culpabilidad constituyen contenidos ontológicos que no pueden ser dejados de lado. Dicho esto de otra manera, sea la acción o la culpabilidad, no puede abandonar contenidos ontológicos estructurales del ser humano. Máxime en sociedades como la nuestra, totalmente estratificadas, una sociedad pluriétnica, multirracial, donde hay una suerte de clases sociales, ¿no? Al margen que nos guste eso o no, dentro de lo que es la riqueza y la pobreza, el acceso a la misma a través de cada medio que cada uno se haga uso en nuestro Estado.
en nuestra sociedad. Dicho esto, entonces, consideramos lo que estábamos mencionando, que el derecho penal tiene que realmente paliar cualquier tipo de comportamiento que afecte estos bienes jurídicos, pero no se puede utilizar para querer finalmente, o para pretender sofocar todo grado de conflicto social que se produzca en la sociedad. Hay que tratar de definir el ámbito de lo público con lo privado. Lo privado dejemos con el derecho civil y a lo público realmente únicamente al derecho penal. Cuando estemos ante comportamientos de alto grado de conflicto que sean declarados insoportables, reprobables por toda la sociedad, no solamente por algunos. No podemos entrar bajo valoraciones relativistas, lo etéreo, ¿no? Como decir, ¿qué es lo que se tutela en la administración pública? El buen nombre y prestigio de la administración. Eso no es el buen nombre y prestigio de la administración, sino los principios constitucionales por el cual debe guiarse y sujetarse la actuación pública en un Estado social y democrático de derecho o un Estado constitucional de derecho. Entonces, creo que eso es importante. De cuál es la base legitimadora que tenemos que tener del derecho penal en cuanto a la acción y la culpabilidad, que únicamente tiene que responder, y también, claro, darle ciertos contenidos normativos a la persona como tal, la accesibilidad normativa al Estado de Derecho, a todo lo que ello significa, a todo lo que esto importa y repercute. Una culpabilidad que tiene que ser analizada y examinada de cada sujeto de manera personal, en cada caso en particular. Y eso llevado también en el ámbito de los procesos penales, donde tiene que darse este principio de imputación necesaria, por lo tanto, la culpabilidad, que se endilga y se condice con el principio de dignidad humana, porque el principio de culpabilidad no está en la Constitución Política del Estado. Y como bien señalan en la doctrina, se desprende claramente y notablemente del principio de dignidad humana, que lo tenemos en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Esto significa, en ciertas palabras, de que nadie, ninguna persona puede ser instrumentalizada por la política criminal. Hombres o mujeres, al margen de sus posiciones étnicas, culturales, socioeconómicas o sexuales, no pueden ser vistos como un objeto de la política criminal, sino como sujetos de la política criminal. Los medios, instrumentos, herramientas, instituciones que cuenta el Estado y la sociedad para hacer frente al delito, desde confines o de marcos o derroteros, tanto preventivos como represivos. Y entonces, por consecuencia, por consiguiente, si estamos ante los últimos tiempos, no sé hace cuánto, entre 15 o 20, tal vez un poco más, donde a cada momento se realizan reformas en nuestro Código Penal, algunas tal vez muy legítimas, como lo que sucedió con la 31.146, que incorpora el título 1-A al Código Penal en cuanto a los delitos de contra la vida humana propiamente de trata de personas y delitos de explotación sexual y laboral y otros afines, tomando como punto de atención la calidad de la víctima, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes, sobre todo, que son los más vulnerables en nuestra sociedad. Pero otras más han servido únicamente para sobrecriminalizar conductas, han servido para realizar confusiones normativas entre secuestro extorsivo con propiamente el secuestro, la extensión de punibilidad del 392 con la apropiación ilícita en su fórmula agravada, estas modificaciones que se produjeron en el delito de extorsión, quienes toman las carreteras, las pistas y realizan protestas, ¿eso qué tiene que ver con el patrimonio, por Dios? Hay una sistematicidad evidente que se han dado en los últimos tiempos. Nosotros en la parte general que impartimos, tanto el pre como posgrado, señalamos lo siguiente: es muy importante que los alumnos se nutran y se alimenten de la mayor cantidad posible de arsenal dogmático que se cuente. Pero lo que no se puede perder nunca es el análisis agudo de la política criminal, dentro de una perspectiva tanto de lege lata como de lege ferenda. Lege lata de hacer ese análisis tal y como está la estructuración del tipo penal y tratar en la medida de lo posible de proyectar una interpretación, ¿no? Cuando realmente estamos ante ciertos delitos, por ejemplo, una tentativa de feminicidio distinto, lesiones leves o lesiones graves contra la persona, ¿no? Como sujeto activo. Cuando estamos en un homicidio culposo o unas lesiones graves seguidas de muerte. Si es que los sujetos, a efectos de ultrajar sexualmente a la víctima, la privaron de su libertad de manera momentánea, también cometieron delito de secuestro, conducen bajo influencia de alcohol, sustancias psicotrópicas, se matan a otro. También se le puede aplicar el 274, quienes roban, desapropian, interceptan, reducen a sus víctimas mediante actos de violencia y amenaza,
mediante arma bajo mano armada también cometen delito de tenencia ilegal. ¿Ah? Aquellos finalmente que vulneran de medidas de protección y supuestamente han nuevamente afectado bienes jurídicos de las víctimas del 122B, se pueden aplicar ambos delitos a la vez, del 368. Ahí es que tenemos que atender que los equívocos, los errores en los cuales incurre el legislador de manera permanente y también el Poder Ejecutivo, que nos lleva a una suerte de oscuridad tenebrosa de la política criminal, ante esta suerte de utilización política del derecho penal, a su vez también con ciertas funciones que no le son predicables, una función de simbología, una función de percepción comunicativa hacia el resto, de que se están haciendo muchas cosas a través y que ahora se va a acabar con la delincuencia, se va a desterrar el feminicidio, la violencia de género. Eso es mentira, porque el delito nunca se va a desterrar de la faz de la tierra. Habría que eliminar hasta el último de los delincuentes o hasta el último de los presuntos o probables delincuentes, hombres o mujeres. Y eso creo que es importante, ¿no? Estas suerte de transposiciones que se producen entre un delito y otro, y lo que ha significado desgajar a la parte general de la parte especial. Todo se quiere llevar a la parte especial en sus incriminaciones específicas, y al que ponen aprietas es el apoyo jurídico, pero ante esa oscuridad puede aparecer una luz. Esa luz puede darse única y estrictamente a través de los dictados de los tribunales de justicia, que se dan patente, se materializan y se expresan a través de la diversa jurisprudencia que se metió en el Perú en los últimos tiempos, desde el año 2004, cuando se da esa suerte de implementación progresiva del modelo mixto al modelo acusatorio y el Tribunal Supremo, así haciendo las veces como el Código Procesal Constitucional 28237 le dio al tribunal. Vamos a fijar ciertos precedentes vinculantes, vamos a darle seguridad, esta es la forma como tiene que resolverse determinados casos similares o análogos, y que sean vinculantes para todo el aparato de justicia. Puede resultar siendo un instrumento corrector, si se dice, corrector al momento de significar la aplicación, de que no pueda realizarse de manera autómata, menos, ni literal, por Dios, sino dentro del marco de una interpretación. Y la interpretación del derecho penal hay que ajustarlo dentro de su ratio de incriminación, puede ser su fundamento político criminal, siempre sí, basado primero por el principio de legalidad del uno crimen, uno puede nacer en ley previa, pero eso matizado con los otros criterios, tanto del principio de lesividad, criterios de imputación objetiva y subjetiva, y los otros baremos que se desprenden todo de la teoría del delito. La teoría del delito, ¿qué es lo que hace? La teoría del delito viene a comprender, a aglutinar, a regular diversas categorías dogmáticas que tienden a definir una suerte de teoría de la imputación. Dicho esto de la siguiente manera, es como ir de manera escalonada, paulatina, progresiva, a establecer finalmente si concurren o no los presupuestos de imputación, de sanción, sea una pena o medida de seguridad. A partir de la acción, que tiene que ser jurídico-penalmente relevante, atribuir a una persona libre, consciente, con capacidad de discernimiento, como bien dice Kant, ahí donde hay pura causalidad y no hay libertad, no puede haber imputación, pues por cuestiones del destino, del azar, se chocan dos personas, se mete un par de cabezazos, le cae un rayo o alguien y se muere. Pues están manejando su vehículo y otro pues, cruza intempestivamente la cárcel y así lo atropella. Es el otro por ir mucho a misa y rezar a todos los evangelios, a todos los dioses, se produce el accidente aéreo de su tío y así lo hereda. El que únicamente la mujer que alumbró a este miserable que luego se convierte en un asesino o un violador en serie. Entonces eso no nos importa lo más mínimo pues, para el derecho penal. Al derecho penal solamente puede interesar aquellos comportamientos que por acción o omisión correspondan, sean obra de una persona. Y ese obrar no desde un punto de vista causal, sino social y jurídico y normativo. Eso sí, definitivamente. Creo que nadie puede hoy en día dar una prédica de la teoría del delito, dejando de lado que son los estatutos normativos los que va a definir el ámbito de actuación de cada uno de nosotros. Creo que el direccionamiento y lo que la teoría del delito nos tiene que llevar es a decir cuándo estamos entre lo lícito y lo ilícito, cuándo estamos entre lo prohibido y lo no prohibido. Esa es la tarea.
Y como hemos señalado en los cursos que desarrollamos sobre teoría de imputación objetiva, la pregunta no es quién causó el resultado, la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, sino quién lo generó, a partir de ciertos ámbitos de competencia, de organización que cada uno de nosotros tenemos en sociedad. Yo no tengo por qué responder por los defectos de otro. Cada uno tiene que responder por sus propios actos. Que nos llevaría al tema de la definición del desarrollo dogmático y político criminal en cuanto a la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas, que con la 3424 y las modificatorias correspondientes, a este significado, la atribución por hecho propio o por hecho ajeno. Por hecho propio. Pero esto significa que las personas jurídicas puedan ser sujetos de imputación jurídico-penal. ¿Esto es factible? Nuestro código penal, nuestra ley penal, ¿permite construir imputación a personas jurídicas, responsabilidad penal? ¿O es una responsabilidad administrativa? ¿Es un fraude de etiquetas? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Todo dependerá de lo que para uno considere la naturaleza jurídica y las sanciones. Si sabemos todos nosotros que la sanción por antonomasia es la pena criminal, y esta ha sido obviamente construida o elaborada para las personas físicas, psicofísicas consideradas, y libertad no tiene las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, sí, pero no tienen derechos humanos. Derechos humanos se requiere una esencialidad propiamente de una característica única y estricta de la persona. Y no la tiene la persona jurídica. Sí tiene, como digo, derechos fundamentales. Hay que tratar en la medida de lo posible entonces de hacer un grado de acomodamiento de las categorías dogmáticas en la descripción criminológica actual que tenemos en nuestra sociedad de Risiko-Gesellschaft, como dicen los alemanes, dentro de la sociedad de las TICs, de las tecnologías de la información, dentro de la sociedad de la inseguridad ciudadana, dentro de la sociedad de la política criminal de la emergencia sanitaria, que ya supuestamente ya estaría en sus últimos tiempos, espero decirlo esto con grado de corrección. Pero para algunos seguro que va a seguir siendo rentable mantener los estados de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria, porque esto permite a la administración hacer adjudicaciones y contrataciones directas, y ahí se producen los altos grados de corruptelas que se han producido en el Perú hace muchos años. Y vaya que el trama Odebrecht, el cual nosotros supimos bastante en mérito de la función que desarrollamos en la Fiscalía de la Nación, esta era el campo fecundo de la corrupción. Entre esta suerte de asociación entre la delincuencia económica empresarial y la corrupción política funcional de quienes están investidos de los mayores cargos de la nación, y lo que hacen es, o lo que más le interesa, es mercantilizar su cargo, sus funciones, sus atribuciones competenciales, y así llenarse de dinero sus bolsillos y sus allegados. Esta es la historia del Perú desde el inicio de la República, con el guano y el salitre. Esa es la historia, Fujimori, Montesinos, de todos estos gobernantes, 3 o 4, en el caso de Odebrecht y otras empresas transnacionales. Y esta es la historia de la actualidad. ¿Creen ustedes que esto cambiará en un momento? La clase política tendrá que cambiar. Y no solo eso, sino el civismo y el patriotismo, y el nuevo grado de concientización que deben tener los pobladores, los ciudadanos, al momento de tomar las decisiones correspondientes. Joel, creo que hay una persona que está levantando la mano. ¿Dejamos las preguntas para el final? ¿O ya? Claro, como ¿Cuál es? usted decía, doctor. A ver, Sí, yo creo que sí. Edson. No sé si se ha quedado con la mano congelada, Edson. Doctor, buenas noches. Edson, yo me pregunto, está siempre en todas, compadre, ¿eh? En muchos Doctor, hay que eventos. aprender. Sí, eso está muy bien, está muy bien, está muy bien. Doctor, por ejemplo, estaba hablando acerca del principio de legalidad y estaba revisando el artículo 108b que habla sobre homicidio calificado por la condición de la víctima, y ahí hablan básicamente sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia es ahora, pero antes era CNM. el CMN. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acaban con la vida de uno de los miembros de la Junta? Ya. ¿Cómo lo podríamos encuadrar?
Interesante tu pregunta, ¿eh? ¿Qué, ¿tú has pensado que quieres matar a alguien de la Junta? Una No, broma. sino que, No, es una sino broma, que, es una broma. Es a joke, como dicen los americanos. Es a joke. A ver, a ver, a ver. entonces, ¿cómo A se ver, tú, encuadraría? si probablemente asesinan o intentan matar a un miembro de la Junta Nacional de Justicia, se podría aplicar el 108A de la parte especial del Código Penal. Eso es lo Claro, que tú dices. sí. A ver, las leyes correspondientes y la reforma constitucional señalan claramente que el Junta Nacional de Justicia, porque había una reforma constitucional o no, Edson, Claro. y esa reforma constitucional no se señala y toda su exposición de motivos que la Junta Nacional de Justicia viene a reemplazar al Sí, sí, CNM. Entonces, si hay una norma, probablemente la misma Constitución y sus leyes de desarrollo, su ley orgánica, se señala claramente que la Junta Nacional de Justicia sustituye al Consejo Nacional de la Magistratura. Entiéndese ahora, ponga un asterisco, que ya no es Junta Nacional, no es el CNM, sino Junta Nacional de Justicia. O sea, creo yo, de que no habría ningún tipo de objeción o impedimento conforme la lex scripta, un derivado importantísimo del principio de legalidad, de que se podría aplicar el 108A a la parte especial si es que un acto de esta naturaleza se produjese, ¿no? No creo. no habría ningún problema, Y entonces ahí. obviamente siempre y cuando sea en la realización de sus funciones, pues si esta persona es asesinado como cualquier ciudadano que es interceptado por estos amigos de lo ajeno, que cometen actos fascinerosos, actos luctuosos por doquier, donde siempre lo he dicho, lo peor que puede hacer un ciudadano hoy en día es resistirse a un robo o una extorsión, porque estas personas no van a estar, finalmente, no van a tener el menor reparo de meterte un balazo. Por eso es que ahí, de lo que es propiamente una tentativa de extorsión, una tentativa de secuestro, y lo que se produce, es finalmente la muerte de la víctima, el sujeto pasivo que se resistió a ello, que se resistió. Esto ya se convierte en asesinato. Esto no es robo agravado seguido de muerte. Hay que saber interpretarlo. A ver, la interpretación no es que lo que a mí me resulte siendo más adecuado para mi función. Yo como persecutor del delito, como fiscal, yo soy fiscal, pero yo soy protector del principio de legalidad. Debo aplicar no el delito que me provea de una sanción más grave posible, sino de aquella que se ajusta al principio de legalidad. Y si una persona es plenamente consciente que los balazos que le va a tirar a otra persona va a provocar su muerte, está actuando de manera dolosa y no culposa de lo que es la preterintencionalidad, de toda esa construcción de la proscripción de responsabilidad objetiva por resultado, artículo 7 de la parte general del Código Penal, de su título preliminar, y lo que la doctrina habla de adversario y rey ilícita, ¿no? Que se requiere responsabilidad tanto objetiva como subjetiva, ¿no? De los criterios de normativización, que sí son importantes a efecto de definir los roles tanto generales y específicos que desarrollan las personas en una sociedad en un momento determinado. Porque a partir de las normas que vamos a ver si se ha actuado dentro de lo permitido o no permitido. Y a partir de ahí generar los peldaños, o mejor dicho, construir los baremos de imputación de manera preclusiva, como dije, primero partiendo de la acción o la omisión, luego ingresamos a la tipicidad, primero imputación objetiva, luego imputación subjetiva para pasar las causas de justificación, ¿ah? Y de ahí pasar a todo el supraconcepto de la imputación individual o de la culpabilidad, ¿no? Empezando por la imputabilidad. Pero una de las mayores conquistas de la teoría del delito de la dogmática, al margen de la imputación objetiva, la autoridad mediante estructuras o iniciativas de poder o comisión por omisión, es sin duda la separación entre el injusto y la culpabilidad. La separación entre el injusto y la culpabilidad. Eso creo que es la acción. Omisión típica penalmente jurídica es únicamente el injusto. En cambio, la culpabilidad es el reproche que recae única y estrictamente sobre esa persona que, a pesar de haber tenido la posibilidad de adecuar su conducta, conforme a lo que la norma prescribe, hizo todo lo contrario, lesionó o puso en peligro un bien jurídico penalmente tutelado y como tal es merecedor de una sanción, sí, pero cuando será una pena cuando es imputable y cuando es un imputable será, si es que se cumple en rigor los presupuestos del 72, una medida de seguridad. ¿Cuál es entonces esta importancia o gravitancia de la teoría del delito en nuestros tiempos? ¿Es de racionalizar el uso de la ley penal? Por supuesto que sí, number one, si se quiere decir. Claro, como estábamos sosteniendo al inicio del desarrollo de esta exposición,
Si todos sabemos que el ius puniendi estatal constituye el instrumento, el aparato mayor grado de opresión, injerencia, libertad o contenido esencial de los derechos fundamentales. Y sabemos perfectamente, no sé si podemos discrepar en ello, que después de la vida humana, el bien jurídico más importante es la libertad. Esa libertad, para que vuelva a verse afectada, debe obedecer única y estrictamente a las conductas más graves en la sociedad, no con conductas nimias, neutrales, inicuas, estereotipadas o de mínima lesividad, ¿no? Que se ha aplicado al principio de mínima intervención en delitos de administración pública y peculado, y los criterios de imputación objetiva que resultan trascendentales para ello. Los criterios de imputación objetiva nos llevan a esto. ¿A qué cosa? A señalar, limitar el ámbito de acción del tipo penal. No lo extiende, lo reduce. A partir de, empezando, disculpen, por lo que se llama el riesgo permitido. Entonces, todas estas categorías dogmáticas han de ser analizadas de manera preclusiva. Quienes manejan derecho procesal saben que el principio de preclusión que cada estadio procedimental tiene determinadas funciones. Acá es una suerte de preclusivo y cancelatorio. Una vez que ya te das cuenta que no es una acción como manifestación de la personalidad humana, que no hay un grado de discernimiento de esta persona, que no hay libertad, solo es puro causalidad, no hay necesidad de pasar al otro, lo que es la fuerza física irresistible, ¿no? Eso fortuito o fuerza mayor, la fuerza de la naturaleza. El derecho penal no tiene que interesarlo en lo absoluto aquellos resultados disvaliosos o lesivos producto del azar, la causalidad del destino, o de la injerencia de otros ámbitos de organización o competencias distintos al primer sujeto actuante, un hombre o mujer. Definir los alcances de la ley penal más allá de su estricta literalidad. Pues algunas cosas que nos quedan de periodo, yo sé que ha pasado muchos años en mi caso, no es lo mismo con muchos de ustedes jóvenes, es que la ley no agota el derecho, pues. Y que en derecho penal, la operativización o superativización, a partir de su grado de necesaria racionalización, es que tenemos que interpretar de acuerdo al derecho constitucional o a la Constitución, conforme el Acuerdo Plenario 2016 de la Corte Suprema, visto la Constitución dentro de un plano tanto material como formal, los valores, derechos que se recogen en determinados contextos históricos, sociales, que tienen que ir siendo valorados. Algunas conductas caen en desuso y luego aparecen otras. Imagínense todo lo que significa la ciberdelincuencia. Y de un punto de vista material, que la interpretación tiene que ser producto, consecuencia, resultado de estos principios y valores constitucionalmente consagrados. Yo creo que el principio de ponderación, de justificación, de proporcionalidad, de las teorías de la argumentación jurídica pueden ser llevados de manera muy perfecta, bueno, si lo puedo decir así, al ámbito punitivo. Y creo que esto es muy importante de lo que sucede en la política criminal de nuestros tiempos actuales, de estos avatares, de estas corrientes doctrinarias ideologizantes que quieren llevar a la maximización del derecho penal. Deja de ser el ius puniendi estatal la última ratio para convertirse en la prima ratio. Y esto es lo que trastoca y lo deslegitima. Pero claro que serán muy pocos los que se animen a hacerlos ante coyunturas muy mediáticas a los cuales acontece esto en nuestras sociedades tan conflictivas y tan violentas, a los cuales sabemos perfectamente que estamos imbuidos, querámoslo o no. Determinar cuándo el comportamiento humano trasciende el umbral social y jurídico. Todas las conductas o comportamientos que nosotros realizamos desde que nos levantamos, desde que del día a día, de este quehacer cotidiano. Y en esa propia interactuación que tenemos hasta con los propios integrantes de nuestras familias y con los integrantes de la sociedad, esta suerte de interacción que tenemos de manera permanente, todas esas conductas o comportamientos son altamente riesgosos. Son riesgosos. Ya subirse a un vehículo con el tráfico que tenemos infernal, no sé si lo puedo llamar de esa manera, es realmente endiablado. Los cuales se te cruzan los vehículos, te tocan el claxon, ahí están los policías ahí. Es un tema cultural lo que sucede en nuestro país, por eso cuando vienen los turistas acá quedan, pero no maravillados, sino quedan realmente asustados, si quiero decirlo, con toda esta situación que se da acá.
Y ya de hecho de colocarnos en un coche, caminar, transitar, hasta subir una bicicleta, un scooter, salir hasta correr, etcétera. Y cualquier actividad, ingresar a un restaurante, a un bar, a una discoteca, a un centro comercial, y un concierto. Ahora ya pues todas estas actividades que se han reabierto luego de tiempo atrás ante las restricciones propias de la pandemia. Entonces, ¿constituyen riesgosas o no son riesgosas? Sí, son riesgosas también tener una cirugía, sea o no plástica, qué sé yo, ¿no? Y otros tipos más de actividades a los cuales, por ejemplo, las operaciones online que todos ahora realizamos en esta pandemia, de esta virtualización. Y posiblemente esta virtualización académica también genera sus riesgos, ¿no? Pues uno que ha ido en estos últimos tiempos participando o siendo protagonista de una infinidad de actividades académicas, pero lo digo con toda sinceridad, la virtualidad es muy ventajosa tanto por el expositor como los alumnos de tu casa y no tienes que ir a desplazarte ante este tráfico violado. Pero poder sustituir la presencialidad yo lo veo muy difícil. Pues entonces algunos pueden no ser muy cuidadosos con sus cámaras y no han faltado oportunidades en que por ahí a algunos se les escapa y estando en la ducha, no con camucha, se están con las cámaras prendidas. Y así finalmente se le ve toda su desnudez, sea un hombre o una mujer. Y esta misma persona se coloquió una autopuesta en peligro, infringió sus deberes de autoprotección, por lo tanto ahí no se ha vulnerado su intimidad ninguna, porque ella misma o él mismo ha permitido que toda su imagen sea transmitida y sea accedida por otras personas, ¿no? El umbral social y jurídico. El delito tiene un componente social y tiene un componente jurídico. Yo creo que el derecho penal no tendría una razón de ser, no tendría sentido alguno, en un lugar donde viviese solamente una sola persona, un hombre o una mujer, por más rodeado de naturaleza y del mar, de los océanos que los tenga alrededor. Porque esto significa que el derecho regula la vida, digo, la vida del hombre y la mujer, porque si digo solamente hombre, por ahí van a decir que estoy haciendo exclusiones inconstitucionales, dirían algunos, ¿no? Entonces, el derecho lo que tiende a hacer es regular la vida del hombre y la mujer en sociedad, en las interactuaciones que tienen en la vida cotidiana, en los comportamientos, que trascienden de nuestras libertades y penetran en las libertades ajenas. Y ahí es donde ahí puede producirse afectaciones a bienes jurídicos, ¿no? Es la propia interactuación y ese ser que el hombre es un el hombre y la mujer, realmente digo, es un ser biopsicosocial. La sociabilidad del ser humano resulta fundamental para poder dar grado de legitimidad a la intervención del ius poniendi estatal. En todas esas interactuaciones es donde se producen actos luctuosos, lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos. Una persona que se ampute la pierna o se ampute un brazo o los dedos, vamos a ver si es un imputable y está bajo la guarda tutela de otra persona. La persona que se suicida, ¿interesa el derecho penal? A menos que por medio de una persona que lo indujo, la indujo, o que la ayudó, la coadyuvó y cooperó con él o con ella para que se autoelimine. Si esto no es así, no interesa en lo más mínimo al derecho penal un suicidio o la muerte natural, o aquel que se amputa la pierna. Claro, si quiere hacerlo para no hacer el servicio militar es otra cosa. O para evitar que lo metan preso, ¿no? Vayamos a ver entonces que el grado de sociabilidad o el aspecto social es un componente irremediablemente que debe estar presente en el delito. Y lo jurídico totalmente a partir del principio legal el uno crimen uno buena sine lege praevia, que son las normas que vienen a definir los enunciados normativos cuando estamos ante un acto constitutivo de delito. En las normativas es que se hacen estas regulaciones, se hagan estas normativizaciones, lo hace el legislador. La política criminal en un Estado social y democrático de derecho significa separar división de roles o funciones. A quien le incumbe penalizar o despenalizar comportamientos es al legislador. Y al que le incumbe o le compete la aplicación de la ley penal, artículo 138 de la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de carrera judicial, son los órganos jurisdiccionales. Pero antes de aplicarla, tiene que interpretarla conforme la ratio de la norma, su fundamento de incriminación político-criminal y conforme su visión instrumental teleológica de protección de bienes jurídicos.
protección y tutela de los bienes jurídicos más importantes de la persona, del Estado y de la sociedad. No creo que pueda haber grado de legitimidad si es que desvinculamos la función del derecho penal en cuanto a la tutela de bienes jurídicos. Identificar cuándo la lesión la puesta en peligro es obra del sujeto, el hecho punible como suyo, y no de la causalidad, del azar, del destino, de la chiripa, finalmente, etcétera. O obra de persona que no fue el primero, claro, sí, lo lesionó, tal vez lo accidentó, lesiones graves o lesiones leves, luego lo llevan al hospital, a una clínica, a un nosocomio. Ahí se produce la intervención quirúrgica de los galenos, no habían esterilizado el material quirúrgico, ¡pum!, se muere. Al segundo actuante, no se le, mejor dicho, al primer actuante no se le puede atribuir el asesinato, o mejor dicho, el homicidio. En el caso de una persona que ha sido envenenada por su esposa, por ejemplo, ya no lo quiere mucho el esposo, y sale a la calle y este es asesinado. ¿De qué murió? ¿Producto del disparo del arma de fuego o murió del veneno? Murió del disparo del arma de fuego. ¿Cómo quedarían las imputaciones entre dos personas? Su esposa tendría que responder por tentativa del delito de parricidio, y a este desgraciado que lo quería ver muerto porque lo tenía ya con la vista gorda porque le estaba fregando sus negocios ilícitos dentro de ciertos territorios del narcotráfico, tendría que responder como autor de asesinato. Tiene que ser obra suya, ¿no? Así como el que va a una farmacia, compra medicamento, compra antibióticos en una buena cantidad, a los cuales le ha previsto el médico, el galeno, lo que hace llegar a su casa y todos se los toma en one, como se dice, y así le produce una septicemia, una infección generalizada y se muere. El farmacéutico tiene que responder por ello. No tiene que en absoluto. Así como el que le vende el vehículo a una persona, a un joven ya adulto, de último modelo, de bastante buena gama de tecnología, hace piques en la Costa Verde y así atropella a otra persona y la mata. El vendedor, ¿qué diablos tiene que hacer o qué tiene que responder con respecto a ello? Así como el arrendador, que arrienda su bien, mueble a otras personas, y estos, los arrendatarios, lo que hacen es, en su interior o dentro de este hábitat, elaborar o comercializar sustancias prohibidas o realizar actos de proxenetismo. El arrendador no tiene por qué responder. Conductas neutrales, inicuas o socialmente estereotipadas, que son objeto de valoración en la teoría de la imputación objetiva sobre esta línea argumental marcada de parte de la teoría, por parte de la doctrina, de lo que es la teoría de los roles, ¿no? Resulta siendo importante establecer e identificar cuál es el rol de cada persona que se ejerce en un determinado contexto de nuestra vida en sociedad. Y es ahí donde vamos a ver el rol de bomberos, de magistrados, jueces, fiscales, de policías, miembros de Fuerzas Armadas, médicos, personal sanitario, enfermeros, personal del INPE y cualquier otras funciones de bomberos, ya lo creo que lo dije, salvavidas, etc., etc. Una gran cantidad de roles se ejercen en sociedad. Hay roles específicos y roles generales y ámbitos de organización. Y el rol general que tenemos todos nosotros es el de ciudadanos. El rol de ciudadano es no involucrarte tú en ningún tipo de involucramiento de comportamientos que puedan resultar siendo lesivos o ante una actividad de significancia delictiva. Bueno, como obra suya, y claro, es interesante esto también en el ámbito procesal, lo que significa el principio de imputación necesaria. Imputación necesaria, ¿no? Que hay que establecer en grado de rigor cuál es el hecho que se le está atribuyendo a esta persona. La primera tarea que tiene que desarrollar el operador jurídico es asumir el hecho. Algunos hacen unas soluciones totalmente fuera de lugar, porque no tienen el grado de conocimientos o porque son timoratos, genuflexos, y lo que hacen es forzar la norma. Bueno, prefiero hacer criminalizar, perseguir, porque si hago lo otro, uy, ¿qué van a decir? Si usted está haciendo las cosas bien, si está utilizando el derecho, la ciencia y la dogmática, está correctamente, no tiene por qué tener ningún temor, porque ese es el grado de legitimación. Como lo escuché cuando vino, catedrático, no era, estaba con Ferraioli, no me acuerdo, porque era de los jueces de la democracia,
La verdad, la legitimación de los jueces, de los magistrados, no es un nombramiento, sino se da en sus decisiones y a partir de sus fundamentaciones, y la fundamentación debida y adecuada a partir de la dogmática penal en nuestros días, que cada vez va a tener más importancia ante estos modelos político-criminales sobrecriminalizadores, ¿no? Una suerte de adelantamiento significativo que puede resultar en algunas importantes. Creo que la apología al delito y sobre todo al terrorismo es legítimo y no afecta a la libertad de expresión o el derecho a la información. El tema del reglaje marcaje tiene sus remores. Es discutible, es discutible. También por ahí el tema de la banda criminal, no de la banda de rock o la banda de reggaetón, por si acaso. La tipificación prevista dentro del artículo 317b de la parte especial del Código Penal introducido, me parece que en el año 2016. ¿Ok? Entonces, en estos contextos se hace más necesario el uso de la dogmática y los tribunales creo que tratan de hacerlo, sobre todo en las casaciones que emite de manera permanente, cotidiana, la Corte Suprema de nuestro país. ¿Podemos estar de acuerdo con algunos? Sí. ¿Podemos estar de acuerdo con otros? También, no, porque lo diga la Corte Suprema va a estar siempre bien. No hay verdades absolutas en derecho. Tienen que estar debidamente sustentadas, fundamentadas, etc. Yo creo que eso es lo importante. Podemos discrepar, podemos tener posiciones contradictorias. Por lo importante de todo esto, que cada una de estas posiciones sean debidamente sustentadas. Es necesario que el objeto material del delito del bien mueble para aplicar el delito de hurto sea superior a una remuneración. Para mí sí, tiene que ser superior a una remuneración mínima y tal. No puede haber un tipo agravado si no hay un tipo base. Los contextos están de moda, en boga, este tipo del delito de feminicidio, un delito que el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano lo habrán escuchado, tiene sus particularidades de análisis en este acto luctuoso, esto de violencia familiar, coacción, abuso de relación de confianza, acoso sexual, acechamiento, otra relación de poder, no son circunstancias agravantes, son elementos o factores que le dan objetividad a lo subjetivo. Es que cuando la gente mata a una mujer por su sola condición de tal, y su sola condición de tal es finalmente un elemento subjetivo de naturaleza intensificada y no trascendente, ajeno al dolo. El delito de feminicidio es un delito de odio, delito de discriminación, es una cuestión también a discutir. Hay que descartar cuando los resultados lesivos a bienes jurídicos cuando habla de libertad de la gente, estado de conciencia, anomalía psíquica, justo hace unos días, no sé si compartí contigo, Joel, un pequeño manuscrito que hice sobre las causas de liberación de responsabilidad, eximente de responsabilidad penal, ¿no? Ese artículo 20, no sé si compartí contigo, Joel. Sí, sí, doctor. Bueno, Lo voy a compartir. si tú a su vez lo puedes compartir también con los participantes del Lex Academy, pues bienvenido sea. La ciencia tiene que siempre tiene que aperturarse. Hay que democratizar el conocimiento. Mientras que más conocimientos tenga más cultura, la gente tenemos mejores sociedades. Mientras más cultura exista, mientras menos conocimiento se imparta, es que vamos a ir en franco retroceso de lo que se quiere en una sociedad democrática de derecho. Por favor, sus cámaras, mejor dicho, sus micrófonos, no los tengan prendidos de manera permanente, sin defecto de que ya quieran ustedes hacer uso de las preguntas y las consultas en rigor que quieran formularme, y bienvenido a ello. Edson, ¿nuevamente quieres preguntar o se te ha quedado la mano congelada? No, doctor, sí, quería hacerle varias preguntas, sino que como Bueno, no me considero el uso de la palabra. pero es que también one by one, porque no es una clase personalizada, estimado mío, pues también es para todos. A ver, te damos una pregunta. Lo que pasa es que si yo freno en cada argumentación que doy, no voy a poder cumplimentar con todo, ya nos queda poco tiempo. Así es que no me equivoco, nos quedan 10 minutos. A ver, te escucho. Una pregunta, por favor, ¿ya? Sí, doctor. Por ejemplo, en el tema, el artículo 20 del Código Penal, inciso 8, establece el que obra por disposición de la ley o incumplimiento de un deber o en ejercicio de un legítimo derecho, oficio o cargo. Básicamente se está refiriendo, ¿no?, a la teoría de imputación objetiva, la prohibición de regreso.
La duda que yo tengo, doctor, ¿Ya? ¿existe en la doctrina la prohibición de regreso de manera imperfecta como para que haya una disminución de punibilidad y no esté exento de responsabilidad penal, así como sucede en el caso de la legítima defensa imperfecta, que a falta de uno de los presupuestos ¿Ya? no va a estar exento, sino hay una disminución de punibilidad? Hay una minoración de la pena. Claro, pero o sea, la duda que yo tengo, ¿Cuál si hay es? jurisprudencia sobre la provisión de regreso, pero imperfecta, o qué criterios se tienen que ¿Provisión de tomar. regreso imperfecta? Sí, o sea, ¿No si te has hay, por escuchado ejemplo, el esto? caso del taxista, perdón, Ya, el caso del taxista, ya, dime. claro, entonces el caso del taxista que roban dos sujetos, toman un taxi, el taxista no tiene nada que ver, ¿no? No, Claro, no tiene nada que ver. En no tiene principio, nada pero que se ver. está involucrando o no un acto de significancia delictiva. Claro, ahí yo me voy, o sea, ¿qué pasaría, Sabe por ejemplo? perfectamente que está entrando con el vehículo a la cochera de un inmueble ajeno y que se están llevando consigo todos los bienes, se está levantando en peso una casa, un inmueble, ¿no? Y le Claro, están diciendo, llévame de regreso a tal lugar. claro, mira, Haber por hecho, ejemplo, sí, por ejemplo, doctor, si hablamos sobre la legítima defensa, tienen los tres requisitos, ¿no? La agresión ilegítima, necesidad racional de medio empleado y la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Si una persona mata a otra cumpliendo estos tres supuestos, están exentos de responsabilidad penal. Pero si cumple dos supuestos nada más, entonces a ellos se le aplica la disminución de punibilidad, donde la pena va a ir por debajo. Entonces, con esa misma interpretación que estoy haciendo a la legítima defensa, la duda que yo tengo, ¿existe la provisión de regreso imperfecta? O sea, para que no esté la exento de prohibición de responsabilidad. regreso, ¿qué es para ti la prohibición de regreso? Es la interrupción del curso causal, donde hay enlaces y engarces de comportamientos de una persona con otra. Y el engarce que tú haces en el enlace, que yo te estoy prestando finalmente una computadora y luego tú lo utilizas finalmente para estar haciendo pitching, estar cazando información, y así lo que haces es cometer estafas fraudulentas o actos fraudulentos, o robos o hurtos informáticos. Yo estoy dentro de una conducta de lo socialmente permitido. ¿A qué te refieres realmente con una prohibición de regreso imperfecta? O sea, ¿qué criterios se pueden tomar para que se aplique esta figura de la provisión de regreso, pero no estén exentos de responsabilidad, sino se le disminuya? Así como el caso que yo le pongo de la legítima defensa imperfecta, que se le Ah, disminuye no sé si... ¿qué qué ejemplos puede haber de una prohibición de regreso imperfecta? Claro, No existe ¿existe provisión de eso? regreso imperfecta. No existe, pues. Tú acabas de inventarlo. Tenía esa Yo duda, no, doctor. o no, puedes tú haber escuchado algo que yo no, pues puede haber leído, ahora que la dogmática y la ciencia es tan innovativa, es tan creadora, no sé hasta dónde llega, pero toda creación tiene que tener una cuota de legitimidad, ¿no? La provisión de No, no, regreso excluye, es un instrumento liberador de responsabilidad penal. ¿Existe, está o no es presente? La claro, autopuesta en peligro es o no es. La autopuesta es lo que es la heteropuesta en peligro. Y todo hay que valorarlo conforme a las circunstancias y la forma de cómo se desarrolló el evento, para decir si hay una exclusión. Porque todos los criterios de imputación objetiva son instituciones liberadoras de responsabilidad penal, instituciones liberadoras de responsabilidad, que excluyen el radio de acción del tipo penal, donde la teoría de la imputación objetiva lo que hace es excluir o final definir el ámbito de protección de la norma, ante qué comportamientos son o no susceptibles de ser encajados en el mismo. La mamá, esposa, la mamá que le jala las orejas al niño que ha cruzado intempestivamente que se dicen la vela verde cuando están ahí conduciendo el vehículo, por ejemplo, los accidentes, mejor dicho, los roces que se dan en un partido. ¿Tú juegas fútbol o no, Edson? ¿Eres pelotero o no? ¿Fulbito tapo, o fútbol? ¿Ah? tapo, ¿Fútbol o fulbito? pulvito. Y después fulbazo, seguro. Ya. Y en estos encontronazos que se tienen finalmente en la disputa de la pelota, ¡prá! Se mete un cabezazo. Los dos quieren cabecear la pelota y uno le cabecea no la pelota, sino le cabecea la cabeza al otro. Le mete un tremendo cabezazo. Y así se produce una lesión. Esto está dentro de los riesgos permitidos. De cierta manera, el consentimiento que estas personas tienen. Pero si ni siquiera tiene la pelota el otro y le mete un patadón, no sé si, bueno, tú estabas muy joven, ¿no? Ni siquiera que lo habías nacido. En 1985 Perú estaba a portas de ir al Mundial de México 86. Ahí estaba Maradona.
increíble, Perú estaba 2-1. 2-1. Ese mismo partido de fútbol, Navarro era el ariete que mejor se estaba desarrollando en aquel momento, Franco Navarro. Y Bilardo, que era pues un técnico muy astuto y muy estratega, y después, pues, no sé si con Bilardo lo hizo campeón mundial a Argentina, no estoy seguro, el 86. Entra Camino, uno que nunca había jugado, y sin pelota le mete un patadón a Navarro y le revienta la pierna. Ahí no creo que no lo hizo, pero Navarro lo pudo haber denunciado por lesiones, porque no toda Fuera del acto, contexto está, fuera del contexto. lógicamente, no está dentro del reglamento. O sea, el otro pata ni siquiera creo que tenía la pelota, ni siquiera la iba a recibir, ya le metió un patadón. Doctor, y en esos jugadores que se tocan, se manosean con la Ah, no, finalidad de que esos son mañucos, pues, esos son mañucos. actos, doctor, ahí, ¿podría ser? Ah, ¿cómo que se mañó? O sea, ¿qué cosa? ¿Qué No, tipo? ¿Actos contra el pudor? ¿Actos contra el claro, pudor? Sí, eso no son lesiones. claro, a eso me refiero, ¿no? Pero lo hacen eso para bajarle la moral, o porque son mañucos. No, o sea, prácticamente para que la otra persona lo alteren y agregan un puñete y lo expulsen. Ah, Esa lo es la quiere, finalidad. es la gente provocatoria, ¿no? Falta de provocación suficiente. Le mete el dedo a la mano y ¡pah! Le mete un puñetazo como reacción. Bueno. Rafael Eugén quiere hacer una intervención. A ver, parece que el tema del fútbol ha empezado a generar la dialéctica acá. Rafael, ¿te escuchamos? Rafael, ¿Me Joel. escucha? ¿Ah? ¿Se me escucha? Por supuesto. Ya, doctor, no sé si usted ha visto, hay imágenes que pasan en el TikTok de una jugada donde a Cristiano Ronaldo, un defensa, en dos oportunidades va a la pelota, pero obviamente también lo toca. Y Cristiano se para y le dice, ay, ya, ya, vamos a jugar fuerte, ay, ya, vamos a jugar fuerte. Hasta que espera una pelota de DJ en el aire, salta y le provoca, lo empuja de manera premeditada y esta persona cae y se dobla el cuello. En verdad que en un contexto normal esta persona hubiera muerto, pero la acción fue premeditada. Si bien es cierto, haciendo el deporte, pero esta persona no murió ya. De verdad, no sé si lo habrán visto los chicos que están compartiendo la clase, pero sí pudo haber muerto porque se le dobla todo el cuello a la hora que cae. ¿A quién? De ¿A manera qué jugador? ¿A Ronaldo? ¿Qué? a Cristiano Ronaldo. La jugada fue con Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo, este defensa le estaba jugando con fuerza, yendo a la pelota, pero a la vez lo tocaba. Entonces Cristiano reacciona y le dice, ah, ya, vamos a jugar fuerte. Vamos a jugar fuerte. Ya, muy bien. Ah, ya, me estás dando. Algo así, ¿no? Como cuando se juega, ¿no? Dame que te Hasta doy. que, ajá, ah, ya me estás dando, ya me estás dando, ya, pues me va a tocar a mí, me va a tocar a mí. Y vino una pelota dividida y en el aire Cristiano lo empuja y esta persona se voltea, cae de cabeza y su cuello casi se le quiebra, doctor. Podía haber ido a la cárcel. Lógico, Cristiano. pero ¿eso fue dentro del roce de la pelota o fue directamente a lesionarlo? Fue directamente a lesionarlo. No, pues eso ya no es, por eso, esto ya no está dentro de lo reglamentario, pues. Lo reglamentario Claro. es que van a la disputa de la pelota, hay un córner, tira la pelota, ¡plá! Se empujan, ya. Pero otro sin pelota, otro ya le está metiendo un combazo, le mete una patada, finalmente ya parece ya UFC, ya parece full contact, etcétera, ¿no? Full combat. Ya eso ya no está dentro de lo permitido. Que las personas que dentro de esos contextos no lo hacen es otra cosa. Y vayamos a ver si al margen de la responsabilidad penal ya tenemos ya un marco suficiente para construir responsabilidad civil. Ya. Digo yo, ¿no? Entonces creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hace muchos años atrás se produjo la muerte de Mancini, un boxeador, él mató a otro, creo. Lo mató en pleno combate reglamentario, los golpes que obviamente se dan entre uno y otro. Y esto, pues, no significó en su momento de que haya una denuncia por delito de homicidio, ¿no? Pero si termina el round 10º y el otro va por la espalda y le mete tremendo puñetazo por el cuello y eso le genera la muerte, ahí sí sería un delito de homicidio. Es como decir, usted podría una tesis, la aplicación de la teoría de la imputación objetiva dentro de los deportes peligrosos. ¿Cuáles son los límites, el radio de acción de la teoría de la imputación objetiva en conductas en deportes muy riesgosos, de alto riesgo
bastante fuerza, sobre todo el box, ¿no? El kickboxing, todo lo que es el UFC, todo lo que está de moda hoy en día en nuestro país, ¿no? Estas dos personas consciente y libremente se suben a un ring y se dan, pues, puñetazos feos y de todo, ¿no? Y de cierta manera lo están consintiendo. Entonces, si ahí se produce la muerte de uno de los contrincantes, ahí es que estaríamos dentro de los ámbitos de las permisibilidades, dentro del ámbito de lo reglamentario, ¿no? Que tal vez para algunos decías, no, de todas maneras es un homicidio y la vida no es un bien jurídico disponible. ¿Alguna otra pregunta? Los estados de conciencia saben perfectamente que se analizan tanto en el ámbito de una suerte de asociación entre acción y culpabilidad, el grado conciencial que debe tenerse el agente sobre los hechos que está cometiendo, esa suerte de asociación o relación que debe existir entre la muerte y el cuerpo. La mente es el input finalmente donde se genera toda esa suerte de activaciones neurocerebrales, la neurociencia, y hace que nos movamos los movimientos fisiológicos de una manera determinada, lo que es la anomalía psíquica, todo lo que es la imputabilidad. La imputabilidad, que significa las capacidades psicofísicas mínimas que debe tener una persona para responder racionalmente por el conflicto social generado por su conducta, ¿no? Una cosa es la imputabilidad, propiamente una anomalía psíquica de la persona que nació como tal, con ciertas deficiencias genéticas, y otro distinto, lo cual sea luego o por factores exógenos, como es el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas. Mucha gente en nuestro país, en nuestra sociedad, comete delitos bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas, se han colocado de manera consciente en tal situación. Y vayamos a ver con la tabla de Vinci en cuanto al alcohol, para poder estar entre esta alteración de la conciencia. Y pues a estas personas que delinquen de manera cotidiana así en nuestra sociedad, no es que se le exima responsabilidad, ahí podemos aplicar el acto de libera in causa, no es que te comes tu causa y tu causita, es que aquella persona que se ha ordenado a delinquir, se ha colocado consciente o inconscientemente en una situación de inimputabilidad. Delimitar el plano de trascendencia del injusto penal aplicando el principio de mínima intervención. La acción o omisión típica penalmente antijurídica, un principio de mínima intervención, que puede aplicarse, por ejemplo, el peculado. ¿Ah? En otros también roces que pueden darse supuestamente lesiones. Vamos a ver hasta qué punto, cuantitativamente hablando. Y creo que eso es importante, ¿no? Y en esta delimitación que tiene que haber en ciertos ámbitos del ordenamiento, como es el derecho público sancionador, que tiene dos derroteros, uno por un lado es el derecho al derecho sancionador y otro es el derecho penal. Dejemos al derecho penal las conductas de mayor grado de nocividad o de conflictividad social, dejemos para el derecho administrativo sancionador las no muy graves, ¿no? En estos factores de delimitación. Dicho esto, ¿me escuchas, Joel? Creo que la teoría del delito me encantaría seguir hablando con ustedes, tratar de seguir dando ciertos argumentos que resultan siendo importantísimos, pero el tiempo nos va ganando. En resumidas cuentas, la teoría del delito viene a contener entonces esas categorías dogmáticas que tienen que ser objeto de valoración por los operadores jurídicos, por el intérprete, que es realmente una teoría de la imputación. Que presupuestos deben de concurrir para que legítimamente se le ponga a una persona una sanción, esto es una pena, una privacidad de libertad, un grado de operativización en el ámbito de la interpretación, y no solamente llevado al principio legal, uno crimen nulo puede nacer in lebra. Y que esta labor se hace más importante, se hace trascendental y esencial en contextos muy mediáticos de una política criminal muy normativista, muy neocriminalizadora, donde se quiere punir cualquier tipo de comportamientos sin someterlos a los filtros de los principios legitimadores de un derecho penal democrático. Por lo tanto, la teoría del delito tiene una significancia y una importancia enorme. La tiene y la seguirá teniendo, tal vez en mayor medida, mientras que sigamos discurriendo en estos modelos político-criminales.